¿qué tal? ¿Cómo están todos los televidentes y los seguidores de lavereda.cl? Estamos en un nuevo programa con tremendos invitados para tratar un tema que hoy día está en la palestra. Hoy día es un tema que tiene complicado a mucha gente, es un tema que están patrocinando algunos diputados y senadores en Chile, donde pretenden de alguna forma romper, ¿no es cierto?, la escala de valores que tiene la sociedad occidental, que tratan de alguna forma de quebrar la institución fundamental o eje de la sociedad, que es la familia. Tenemos varios invitados, los voy a presentar. Voy a partir por el extranjero. Nos acompaña Alicia Rubio, ella es diputada, ¿no es cierto?, española de Vox, ¿no es cierto?, tilda el feminismo como un cáncer de la sociedad, y la ideología de género ha sido la principal lucha y el caballo de batalla que ella ha tenido en España. Nos va a contar en algún minuto la experiencia, porque estas son leyes que en España ya existen y que están manejando. Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes, Alicia, ¿cómo estás? Encantada de saludar. Sigo con el extranjero, voy a presentar, tenemos a Ezequiel Baigorria, ¿no? Baigorria, está bien dicho, ¿no? Baigorria. Él es un psicólogo gringo argentino, él vive en la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Él integra una asociación de padres que defienden a los niños contra la arremetida de la ley de identidad de género y ha estado en Chile en un par de oportunidades exponiendo en el Congreso respecto al tema. Y tenemos a dos chilenas súper destacadas que han estado en la palestra en el tema. Nos acompaña, ¿no es cierto?, la abogada y directora ejecutiva de la Fundación Cuide de Chile, Pamela Pizarro. Bienvenida, Pamela. Muchas gracias, ¿cómo están? Y gracias por estar acá. Y también nos acompaña la Margarita Rojas, ¿no es cierto?, una profesional con formación académica en la carrera de psicología, con un magíster en educación y comunicación estrategia. Ella es ex-PDI, experta en los temas forenses, y ella ha estado trabajando, ¿no es cierto?, y de alguna forma viendo cómo han destruido algunos temas de la sociedad para poder imponer esta ley que tal le llamamos la ESI. Yo le quiero dar la palabra primero a la diputada. Quiero que nos cuente un poco respecto al tema de lo que ellos están viviendo, cómo ha sido recibido por la sociedad en general estos proyectos de ley que al final del día están rompiendo valores y dejándonos a los padres sin posibilidad de manejar a nuestros hijos y atentando contra o socavando las bases de la familia. Alicia, diputada. Sí, bueno, hola. En España ya llevamos desde la época del nada querido Zapatero, presidente Zapatero, luchando contra esto. Y empezó la cosa con una asignatura adoctrinadora, entre otras cosas, en ideología de género, en marxismo cultural, que se llamaba Educación para la Ciudadanía. Y ahí sí que hubo una oposición fuerte. Sin embargo, la sociedad se ha ido poco a poco adormeciendo y lo que es el inalienable, y además ese sí que existe, derecho de los padres a educar a los hijos según sus valores y sus convicciones, en España se vulnera absoluta y totalmente. Entonces, esto está sucediendo en España, lo estamos pagando porque la sociedad está adormecida. En este momento hay una cantidad de menores con confusiones de identidad de género. Durante todos los años que se fueron metiendo todos los cursillos de educación sexual, ha ido bajando la edad de las primeras relaciones, a la vez que no ha disminuido en absoluto ni los abortos ni los embarazos adolescentes. Es decir, que todas esas cosas que nos cuentan no son ciertas, tampoco lo que ahora dicen de que es contra la violencia de género, porque según ellos y porque les conviene suben las cifras de violencia de género. Es decir, es todo un engaño. Y es un engaño y desde luego las sociedades tenemos que enfrentarnos, porque hay una cosa inadmisible, y es que el Estado, que tenía que ser neutral en cuestiones éticas y morales respecto a los ciudadanos, pues ha tomado partido por una educación sexual concreta muy ideológica. O sea, lo que todos tenemos que saber es que en una democracia la forma de enfocar la sexualidad tiene que ser libre y respetada y respetable, y el Estado no tiene por qué meterse. Hay una educación sexual y una forma de enfocar la sexualidad que es pues, dedicada a los compromisos, con contención, con capacidad de lealtad, de entrega, y hay otra, en cambio, que es simplemente el hedonismo, el buscar el placer sin ningún tipo de compromiso y ningún tipo de responsabilidad y ningún tipo de apertura a la nueva vida, asunción de responsabilidades. Ambas son respetables. Cada adulto puede elegir. Lo que es inadmisible es que el Estado haya elegido una de ellas y que además la imponga. Y eso es lo que las sociedades nos tenemos que dar cuenta, porque lo que está claro es que el Estado nunca va a querer a nuestros hijos como los queremos nosotros.
Y nosotros tenemos el derecho inalienable a enseñar a los hijos los valores que nos han hecho felices. A partir de ahí, el Estado tenemos que frenarlo porque es que el Estado trata de estatalizar a los menores. Eso es lo que les puedo decir de España. Sí. Bueno, nosotros acá en Chile estamos viviendo algo parecido. Están imponiendo una ley, le voy a dar la palabra a la primera. Lamentablemente, esto ha sido un poquito transversal en Chile. Hoy día esto fue patrocinado por algunos diputados de izquierda, cosa que no es de extrañar, pero sí nos ha extrañado que hay un diputado de una tienda política que ha sido siempre de derecha, con principios del oro, me refiero al diputado Belolio, que ha patrocinado, ¿no es cierto?, esta ley, y ha estado en la palestra y está de alguna forma traicionando no solamente los principios propios de él, sino que de todos los votantes de la tienda política que está, cosa que me parece grave. Pamela, tú nos puedes explicar un poquito respecto a la ley, a lo que es la ESI, en qué trámite está y cómo, digamos, nos puede influir en el tema y en esta construcción de nueva sociedad, entre comillas. Sí, mira, yo quiero hacer una precisión primero. Este no es un proyecto transversal. Yo creo que aquí la izquierda ha tratado de engañarnos y de confundirnos al decirnos que esto es un proyecto transversal. Aquí este proyecto fue creado por la izquierda y fue firmado solamente por un diputado de derecha, que es Jaime Belolio, pero ninguno más lo firmó ni lo está promoviendo. Obviamente hay algunos que quizás lo van a promover, no lo sabemos todavía porque, como bien tú me preguntas, este proyecto está en primer trámite constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no se empieza a discutir en particular, porque el ministerio pidió 2 semanas para poder leer el proyecto entero. Hay más de 100 indicaciones, entonces ellos están estudiando todas las indicaciones y van a tratar de armar una propuesta que en el fondo ahí sí se podría dar esta transversalidad, y digo entre comillas porque finalmente cuando uno va leyendo este proyecto se da cuenta que la esencia del proyecto es muy mala, por lo tanto no hay forma de mejorarlo. Cuando tú hablas de que sí, disculpa, lo que pasa es que cuando yo me refería a la transversalidad, precisamente me quería referir a que están tratando que sea transversal, ¿no es cierto? Y esto colgándoselo, y se lo ha colgado Belolio como una batalla personal, ¿no es cierto? Y lo hemos visto parecer incluso más que la gente de izquierda, cosa que es bastante grave y es bueno que la ciudadanía de alguna forma lo sepa. Sí, lo que pasa es que, claro, es bastante, para todos nosotros, fue bastante sorpresivo que un diputado de la UDI promoviera este tipo de proyectos. A ver, este tipo de proyectos, lo que más a nosotros, sobre todo desde el punto de vista jurídico, nos preocupa, es que es un proyecto que no establece y no establece como principio rector el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Y también suprime la libertad de enseñanza. Y eso es súper grave porque hoy día en Chile nosotros tenemos una norma que garantiza a todos los colegios que tienen un determinado proyecto educativo a tener su propio programa de educación sexual. Pero ¿qué hace este proyecto que hoy día se está discutiendo en la Comisión de Educación? Finalmente lo que hace es suprimir la libertad de enseñanza. Y lo suprime porque cuando uno va leyendo los artículos en particular, uno se va dando cuenta que si bien le da alternativa a los colegios que no quieran implementar la oferta que le va a dar el ministerio, puedan hacer una alternativa, un programa alternativo, siempre les dice que tienen que atenerse y estar en concordancia con los principios mínimos de esta ley. Luego establece sanciones para los colegios que no quieran implementar este tipo de educación sexual. Entonces, cuando ya una ley te está estableciendo sanciones, cuando deja de lado el tema de la libertad de enseñanza, uno se empieza a preocupar qué es lo que está buscando realmente este proyecto. Margarita, tú, me gustaría un poco la opinión tuya, porque yo sé que eres experta. ¿Cómo se logra convencer a la sociedad de esto? O sea, la desconstrucción de que tú hablas. ¿Cómo es posible que en un país donde tenemos una tradición de valores occidentales, ¿no es cierto?, de la construcción y la construcción de lo que es la familia, hoy día se esté discutiendo, ¿no es cierto?, en la Comisión de Educación un proyecto de ley que sin duda representa una minoría absolutamente circunstancial? Claro, hola Jorge, a todos un saludo porque recién no pude saludarlos, así que les mando un caluroso saludo.
Mira, Jorge, yo creo que aquí vamos a tener que, voy a contextualizar un poco porque la gente tiene que entender cómo llegamos de una situación A una situación Z. La inteligencia estratégica lo que hace es estudiar los procesos, es decir, cómo ocurre que nos cambiamos de una situación A a una situación Z. Y por lo tanto, estos procesos, nosotros necesariamente tenemos que irnos a la política, porque cuando tú modificas una sociedad es porque le modificaste la creencia. Cuando la gente dice que la sociedad chilena ha cambiado, no es, eso es falso. La sociedad chilena no ha cambiado. Lo que le han cambiado a la sociedad es la creencia. Tú para cambiar y modificar una sociedad tienes que modificarle la creencia. ¿Y en qué crees? En lo que tienes por bueno y malo. ¿Y en qué no crees? En aquello que para ti es negativo, es absurdo, lo vas a rechazar. Por lo tanto, aquí nos vamos a tener que ir a las ideas. A la gente le introducen ideas, estas ideas que van a ir siendo en un proceso que es muy importante. Este proceso va a ser gradual y progresivo. Ahora, ¿por qué vamos a ir a la política? Porque estas ideas, un conjunto de ideas es una ideología. La ideología es una filosofía y la filosofía aplicada es la política. Por lo tanto, para saber cuáles son las políticas que se están aplicando, qué es lo que hay detrás de esa política, tienes que ir necesariamente a saber cuál es la ideología predominante que existe. Lamentablemente en Chile y en el mundo occidental, la ideología que se ha impuesto es la ideología del deconstruccionismo. No solo como una ideología en sí, sino que además como un método. Esta ideología del deconstruccionismo lo que busca es transgredir y deconstruir al ser humano. Y si yo les pregunto a ustedes, imagínense las formas que ustedes van a tener para transgredir y deconstruir a un ser humano. Las personas se les va a ocurrir muchas formas, no estamos diciendo que asesinen al ser humano, estamos diciendo que lo transgredan y lo deconstruyan. Por lo tanto, aquí te vas a encontrar con el trastorno, vas a ver que van a trastornar a las personas, las van a trastocar, a trastrocar, ¿para qué? Para pervertir. Estos conceptos están ampliamente desarrollados desde Foucault, Gramsci, Deleuze, Guattari, etc. Ellos han desarrollado muchísimo estos conceptos, por lo tanto yo voy a poner al relieve lo que está ocurriendo en este proceso deconstruccionista. La gente, lamentablemente, Jorge, ha imitado el deconstruccionismo lo ha replicado como una moda con conciencia y sin conciencia, y esto se ha instalado de manera paso a paso, progresiva, y nos han saturado con ese contenido de información. Por eso que no te cause duda que tú lo encuentras en las películas de Netflix, en Disney, en Hollywood, en la publicidad, en la televisión de la caja boba, o sea, en la lectura, en todo está plagado de esa ideología. Por lo tanto, se introdujeron en las universidades, en los colegios, y como ahora este paso va paso a paso, ha llegado la enseñanza media, enseñanza básica, donde se le está dando, el mismo Foucault dijo, la guerra, hacer la guerra con derechos. Foucault lo dijo, por lo tanto, denle derechos a los niños, que en realidad esto va a una emancipación progresiva, a una soberanía, para rebelarse frente a los padres. ¿Y qué significa esa rebelación? También significa parte de un proceso revolucionario. Yo sé que expliqué hartas cosas, Jorge, pero es necesario para que la gente vaya por lo menos introduciéndose que esto no es casualidad, que estas no son cosas espontáneas, estas son cosas planificadas, estudiadas, y que las han desarrollado desde hace muchísimos años los intelectuales para poder hacerlo. Ahora hay una cosa importante. En cuanto a la ESI, en primer lugar tendría que plantear que no se trata de un proyecto de educación sexual, por mucho que digan que es educación sexual integral, que es un proceso claramente de adoctrinamiento y que lo que está haciendo es cumplir precisamente esos objetivos que dicen que van a cumplir, los van a aumentar tal como lo planteó Alicia Rubio, porque es anticientífico, porque esto no considera la esencia, la biología del ser humano. Al ser humano lo escindieron en la época del espacio-tiempo, en el estructuralismo, cuando le sacaron la naturaleza, la biología, lo dividieron, lo escindieron y le hicieron creer con ideas, como dije, no cambia la sociedad, se modifica la creencia, le modificaron la creencia al hacerle pensar al ser humano que es solo una construcción social, y eso es una falacia, porque nosotros somos una indisoluble unión entre la biología, la esencia y la cultura. Eso como para contextualizar, Jorge, y podemos desarrollarlo. Ezequiel, tú como psicólogo, bueno,
ustedes en Argentina están viviendo algo parecido a lo que está viviendo la diputada Rubio en España. Cuéntanos un poco, Sí. tú has estado acá, tu visión como psicólogo respecto a este tema. Nosotros lo que hemos tenido acá en Argentina es esta ley ya aprobada en el 2006, la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, y que en el 2018, a través de una resolución, que es la resolución 340, habilita todo lo que es la agenda de género dentro de la ESI, lo cual empieza a utilizar el espacio de la ESI como un espacio de adoctrinamiento, específicamente. Aparte de que, como yo siempre menciono, permite y prepara el escenario para que ocurran los abusos sexuales, cosa que nosotros hemos tenido muchísimos casos, y bueno, y es un espacio específicamente de adoctrinamiento ideológico. Nosotros llegamos a la ESI, o sea, cuando acá se aprueba fue un caballo de Troya, porque fue una ley en donde aparentemente era inofensiva. Claro, hoy, después, cuando la empezamos a rever, después de más de 10 años, y con todo lo que descubrimos de la ideología de género ahora, nos damos cuenta que, claro, había un montón de cosas ocultas, puntos que eran, había muchos grises, y había muchas cosas que no dejaban claras, pero más allá de eso, yo llego a la ESI específicamente porque a mí me empiezan a llegar casos. Yo soy preventor de abuso sexual infantil y yo trabajé detectando abuso y preparando víctimas de abuso para, por ejemplo, para declarar en cámara GESEL. Yo he trabajado durante muchos años en esto. Y a mí me empiezan a llegar consultas de casos de abuso dentro de la escuela en las clases de ESI, donde, por ejemplo, un jardín de infantes, nene de 4 años en la provincia de Buenos Aires, 40 nenes contaban que el profesor de música en la clase de ESI, porque la ESI, el programa es transversal y ocupa todas las áreas, entonces geografía tiene que enseñar ESI, música tiene que enseñar ESI, matemática tiene que enseñar ESI, lengua tiene que enseñar ESI, todo tiene que adaptarla. En la clase de música, el profesor de música se había bajado el pantalón delante de los nenes de 4 años para mostrarle los genitales, para que vean cómo son los genitales masculinos de un adulto. 40 casos coinciden el relato de 40 nenes de 4 años, cada uno en su hogar diferente, por separado, todos le cuentan lo mismo a los padres, ¿no? Entonces me llaman para hacer la pericia de ese caso, de esos casos. Y ahí empezamos a investigar. Me llaman de Tucumán, otra provincia, en donde una nena de 5 años cuenta que el docente le había dicho a los nenes que se bajen, las nenas y los nenes se bajen los pantalones y se muestren los genitales para que se conozcan. Y así empezó a implementarse la ESI en el 2018 en Argentina. Así que bueno, después empezaba a haber muchísimos casos más. Se mostraron videos pornográficos dentro del marco de la ESI en una escuela acá en Córdoba a nenes de 8 años. Nenas de 12 años contaron que los docentes las manosearon y le explicaban cómo tenían que masturbarse. Eso es la ESI, no lo restringe la ley, no hay ningún artículo o nada que restrinja el acceso a un pedófilo. Un pedófilo puede llegar a ser docente de ESI. Las clases de ESI las está dando la gente, los miembros del lobby LGTB, homosexuales, travesti. El caso más grave que yo escuché, un transexual que mostraba los pechos y los genitales masculinos a nenes también de jardín de infantes para decirle que había mujeres con pene, por ejemplo. Y esto que no es sexualidad, ya es sexo explícito, y bueno, no se trabaja en la sexualidad y todo lo que el discurso aparentemente bueno, que tiene contradicciones, pero que aparentemente tiene buenas intenciones, en la práctica no es lo que se realice. Cuando se empieza a contradecir la práctica con el discurso, ahí tenemos un conflicto grave, y bueno, y ahí reaccionamos nosotros en contra de la ESI, después empezamos a investigar, y bueno, encontramos barbaridades en los materiales. Yo hice un análisis y una pericia, pero para mí lo más importante es que lejos de prevenir el abuso sexual infantil, lo promueve, permite el voyeurismo, permite que un degenerado de clase, las clases de ESI acá las dan miembros de Ni Una Menos, trabajadoras sociales que pertenecen a los colectivos feministas. En sí, no hay personal especializado o capacitado, a veces la da un docente, a veces viene esta gente de afuera y también dan las clases de ESI ellos. Yo tuve un debate con un homosexual miembro del lobby LGTB, que él daba clases de ESI,
y él a los nenes de 10 años, 12 años en una escuela primaria para el día de chupetín y un profiláctico, nenes de 12 años. En ese nivel está la ESI en Argentina, y esas son las clases que dan. Bueno, Alicia, cuéntanos un poco lo que está pasando en España, porque uno se sorprende con estas cosas y la verdad es que yo creo que la ciudadanía en Chile es bueno que escuche estos programas y es bueno que los escuche ustedes para que sepa para dónde vamos, ¿no es cierto? Y para dónde nos quiere llevar esta minoría marxista, gramscista, como tú dijiste en algún minuto, y que tiene que ver con una intervención cultural que tiene más de 30 años. Se han hecho un trabajo acá de relojero con el tema cultural, Alicia. Sí, bueno, yo siempre he dicho que estamos en una guerra cultural y no nos habíamos enterado, con lo cual hasta ahora hemos perdido todas las batallas. Parece que ahora nos estamos enterando y ya nos quedan, es decir, y estamos rodeados por el ejército enemigo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, hasta, como decimos en España, hasta el rabo todo es toro. Entonces podemos seguir luchando. Y yo sobre la derecha y la izquierda me ha sorprendido eso, que el diputado Bergoglio sea el único de la derecha que parece que esté a favor de esto. En España, y lo aviso, nos hemos encontrado con que están todos en el ajo, al menos en ideología de género. Entonces, la derecha y la izquierda, quitando Vox, y que entre otras razones por eso hemos terminado saliendo, lo que hacen es, salvo en el tema económico, que la derecha es más liberal y tal, en todos estos temas coinciden y la izquierda avanza, la derecha afianza. Entonces, la izquierda hace unos avances tremendos en las legislaciones y la derecha no mueve nada, absolutamente nada de esas aberraciones legislativas. Otro sistema que he visto que hacen aquí, por lo que ha contado Pamela, es el introducir leyes de rango inferior que vulneran las leyes de rango superior, incluso la propia Constitución. Entonces, uno puede tener derecho a la libertad educativa, uno tiene derecho a educar a sus hijos, son derechos constitucionales y, sin embargo, leyes de rango inferior se dedican a vulnerar artículo por artículo esos derechos constitucionales. Y ese es el sistema que utilizan. Y en España lo han hecho, tenemos cantidad de leyes que son inconstitucionales, o sea, de principio a fin, simplemente porque vulneran derechos constitucionales básicos. Otra cosa sobre la ESI, es que la ESI no solo es corrupción de menores, porque lo es, porque ningún adulto tiene por qué hablar a niños, y menos tan pequeños, de sexo como él o ella lo entienda. O sea, eso es absolutamente inadmisible. Antes era corrupción de menores y ahora resulta que es un inspirado que viene a enseñar a nuestros hijos la felicidad. Entonces, hay que dejar eso muy claro, pero es que, aparte de esa corrupción de los menores tremenda, pero más evidente, lo que tiene la ESI y todos los textos que yo he leído de la ONU en sus versiones de 2010, una versión europea más pornográfica que anda por ahí, la de 2018, todas ellas es psicología conductista. O sea, lo que hacen es, primero, enfrentar al menor contra los padres. Le van dando pautas de psicología conductista para enfrentarlo. Segundo, para que exija sus derechos sexuales. Le convencen de que existen y que naturalmente tiene que reivindicarlos. Le indican incluso, le hacen recapacitar sobre si es beneficioso contarle a veces a los padres cosas de nuestra sexualidad. Entonces lo desenlazan completamente del apoyo de los padres y luego además le dicen que eso, cómo puede conseguir métodos de salud sexual, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es eso, es que es absolutamente, o sea, dirigen al menor a una serie de cosas que es adoctrinamiento, como ha dicho Margarita, es tremendo. Entonces, realmente yo he estado viendo las pautas, se van viendo unas líneas que van sueltas y que nos pueden indicar, esto lo tienen que saber los padres y dejarse de buenismos y de que el niño, y de que aprenda y de que esto le va a ayudar porque de verdad, el último al que va a beneficiar esto es al niño. Esto tiene otros intereses. Estamos viendo cómo se está despatologizando la pederastia. Ya ha habido unos intentos, estamos viendo cómo se está descriminalizando la pederastia, precisamente en muchos países haciendo desaparecer ese delito de corrupción de menores. Incluso estamos viendo en muchos países cómo están eliminando la edad mínima de consentimiento, que es una manera de descriminalizar la pederastia. Está sucediendo, lentamente, en cada país va sucediendo una cosa. Otra de las cosas que estamos viendo es el blanqueamiento del pederasta. El pederasta, aparte de haber muchísimas asociaciones que están trabajando a favor de la pederastia, empieza a aparecer como el amigo de los niños. Sí, otro de los puntos que aparece, que son los derechos sexuales de los menores, se consolidan, el pederasta va a ser una persona afable y bondadosa que simplemente va a ayudar a los niños a ejercer sus derechos sexuales.
Y eso se tienen que dar cuenta los padres y vamos a esto. Es decir, todas las líneas van a que los menores, siguiendo a Sulami Firestone, son unos seres oprimidos, como es la mujer, por el patriarcado, precisamente porque no se les permite ejercer su sexualidad. Cuando todo esto se une, y se une a la emancipación progresiva, otra de las cosas, y a todas estas leyes de hipersexualización de los menores, porque hay que tener claro que los menores no van a exigir sus derechos sexuales si no están hipersexualizados. Yo no puedo exigir una cosa que no conozco. Con lo cual, para precisamente esa, digamos, esa reivindicación de los derechos sexuales, se hipersexualiza a los niños desde los 4 años. Este es el panorama que tenemos. Entonces, que haya políticos de izquierda, bueno, yo es que ya pienso que la izquierda ya ha perdido completamente el norte, que es posible que haya gente bien intencionada en la izquierda que piense que eso es bueno para los niños, pero es que verdaderamente es para, como decimos en España, correrle a gorrazos, porque es inadmisible que pueda pensar eso, pero bueno, puede haberlo, pero la inmensa mayoría están metidos en un proceso de destrucción social, en incalculables proporciones que ni ellos mismos lo saben. Unos por dinero, otros por ideología, otros por... Y que luego la derecha esté consolidando todo esto, pensando que está haciendo un bien a las mujeres, haciendo un bien a las familias, haciendo un bien a los niños. Es decir, la derecha progre es tremendo. En el caso de España, los partidos de izquierdas, todos los partidos tienen sus grandes lobbies de género. Los partidos de izquierdas tienen más lobby feminista. Y los partidos de derechas tienen un poderosísimo lobby homosexualista. Y son precisamente el PP y Ciudadanos, que vamos a decir que es la derecha progre, son los que nos han metido legislaciones de género que permiten, amparan y además encima lo legislan, que los lobbies LGTBI, que las personas LGTBI entren a las aulas a contarles a los niños la realidad lésbico, gay, bisexual y transexual, así mismo. Y tiene que aparecer en todos los currículos educativos. Y esto ha sido la derecha. Entonces, aquí o hay mucho tonto, o hay mucho malvado, o hay una serie de intereses que nos tienen que poner en alerta, porque esto es mucho más serio que 4 fachas, que somos unos ultras y no sé qué majaderías y que nos asustamos de que a los niños se les diga culo. No. Esto es otra cosa, señores. O sea, y la gente que lo está oyendo, por favor, que lo transmita. Que por favor analice lo que acabo de decir, que llevo muchos meses investigando todo esto y que empiece a sacar conclusiones. Así que bueno. En Chile estamos de alguna forma viviendo algo parecido. La derecha, si bien no está con la causa homosexual en su totalidad, tampoco ha hecho mucho para detener este tipo de proyectos. Tampoco hemos visto una defensa férrea como bien la hace Pamela, la hace Margarita, respecto a estos proyectos. Yo no sé, Pamela, en términos legales acá, ¿cómo afecta, cómo se maneja, qué pasa con los padres con respecto a los hijos? No sé, cuéntanos tú un poco de eso. Sí, a ver, lo que dijo acá Ezequiel y Alicia, es verdad. Uno cuando empieza a leer todos estos proyectos se da cuenta que finalmente lo que se está tratando de limitar acá es el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Entonces muchos aquí han dicho, bueno, este es un principio que está en la Constitución política, entonces ninguna ley podría en el fondo enfrentarse a este derecho. Pero a ver, aquí en Chile tenemos un recurso que podemos presentar los padres, que es el recurso de protección, cuando vemos vulnerado algún derecho fundamental establecido en la Constitución. Pero aquí yo me hago la pregunta, ¿todos los padres y todos los colegios van a tener que presentar todos los años un recurso de protección para poder pedir que se les resguarde ese derecho? Entonces estamos llegando a un tema de que estamos judicializando todo. ¿Para qué? Para que los padres hoy día se queden asustados en sus casas, como lo que está pasando hoy día, que muchos papás cuando se dan cuenta que les están enseñando todo este tema de la ideología de género, cuando van a reclamar a los colegios les dicen, bueno, saque a su hijo. Lamentablemente acá en Chile es difícil que un niño entre a un colegio, los colegios no son baratos, son bien caros, entonces muchos padres se ven limitados en eso y prefieren finalmente dejar a sus niños en el colegio porque no tienen medios para presentar un recurso de protección, o finalmente porque se ven amedrentados por el propio colegio. Entonces, por eso también aquí, yo siempre he dicho, somos los padres los que nos tenemos que levantar ante esto. La ley de educación sexual integral, para mí, que yo vengo estudiando todos los proyectos de ley, ha dado un paso más allá,
porque hasta el día de hoy la libertad de enseñanza había sido muy respetada en nuestro país. Pero este proyecto no la respeta, la suprime, y de hecho suprime la única garantía, la única norma que nosotros hoy día tenemos en Chile, donde los colegios pueden, los colegios confesionales sobre todo, o aquellos que impartan algún valor, pueden en el fondo decirle al ministerio, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy usando mi programa de educación sexual de acuerdo a mi proyecto educativo. Y en ese sentido, como tenemos una norma vigente que está en la ley 20.418, el ministerio no puede hacer nada contra eso. Pero esta ley de educación sexual integral que estamos hoy día discutiendo en la Comisión de Educación, suprime y deroga esta norma. Entonces aquí lo que vemos es que los padres y los colegios están quedando sin armas para poder enfrentarse a un ministerio o a cualquier organismo competente, y aquí me suena mucho lo que dice Ezequiel, en el fondo que en el fondo, ni siquiera va a ser solamente el ministerio, sino que va a venir cualquier organización que dice que es experta en educación sexual y va a presentar proyectos o programas sobre educación sexual integral. Oye, Pamela, contigo un tema. Yo tengo la Constitución acá en mi mano, yo la consulto harto. Aquí hay un vicio de inconstitucionalidad, porque en el artículo 19, ¿no es cierto?, en el inciso 10, habla de que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y después en el artículo 11, ¿no es cierto?, respecto a la libertad de enseñanza, dice que la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional. Y la enseñanza reconocida oficialmente no podrá orientarse a propagar tendencias políticas partidistas alguna. ¿Qué pasa con eso? La ley, ¿por qué está por encima, ¿no es cierto?, de la Constitución en este aspecto? Lo que pasa es que la izquierda, así como bien lo dijo Alicia Rubio, en el fondo la izquierda trabaja de esa forma. La izquierda va redefiniendo conceptos y va interponiendo conceptos, aunque sabe que es inconstitucional, porque aquí lo que se está buscando o lo que ellos quieren llegar finalmente es a un cambio constitucional. Entonces, es lo que yo te dije un poco recién. Hay muchos diputados, mucha gente que dice, bueno, pero si el derecho preferente está en nuestra Constitución, entonces da lo mismo que, que se limite en una ley. Pero finalmente lo que yo vuelvo a preguntar, ¿todos los chilenos tenemos acceso a un abogado para que nos represente ante un tribunal de justicia? No. No tenemos. No, entonces, lo que ellos van buscando, como contó aquí Alicia, es que la sociedad se vaya durmiendo y se vaya cansando, aburriendo de esto, entonces al final se rinden a esta ideología que nos están metiendo por todos lados. ¿Sí? Ese es el tema. Margarita. Mira, yo, Jorge, quiero profundizar y puntualizar para que las personas que nos estén escuchando en sus casas en realidad tengan la certeza de lo que se está diciendo acá. Acá tenemos dos personas, una de Argentina y otra persona de España, que ha constatado este proceso. Le tenemos una mala noticia, la derecha no existe, la derecha solamente se ha preocupado en el mundo occidental del tema económico, y se le olvidó las ideas. De hecho, no existen ideólogos de derecha, por así decirlo, que sean oponentes o que de alguna manera se den cuenta de este proceso. De hecho, recién muchas personas, como Alicia, Agustín Laje, Nicolás Márquez, el mismo Ezequiel, están estudiando esta ideología de base que está adoctrinando a las personas. Y como te digo, las personas empiezan a imitar, o sea, en el lenguaje, o sea, ¿cómo habremos sido a lo mejor tan ignorantes nosotros que tenemos que, en vez de niños, tenemos que decir niñas? Eso es una falacia, nuevamente. Y todo el mundo lo replica y lo imita porque es una moda. Pero se instalan procesos en las personas que, independiente que sean de derecha o de izquierda, lo empiezan a replicar, y este proceso satura a las personas. Y yo, como digo, va paso a paso y va de una forma gradual, va aspirando. Ahora, ¿por qué es tan importante? Porque esta ideología va penetrando a las personas, y las personas van creyendo cosas que no son así. El punto es que cuando ya están, esto es como lo dijo una vez Agustín Laje, esto es como cuando tú metes una rana a una olla de agua helada, pero cuando la rana se empieza a cocinar ya es muy tarde, ya está cocinada, no puede escaparse. Y esto es lo que está ocurriendo en términos de la política, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional occidental.
aquí en Chile está penetrando tanto este mundo de ideas ideológicos, de construccionistas, que obviamente tiene una base, una fuerte base marxista, y que la continúa Foucault, y como dije, hay muchos autores, por eso invito a la gente que se ilustre. Cuando habla de Shulamit Firestone, Alicia, cuando podemos hablar de Judith Butler, podemos hablar de tantas ideólogas que siguen ideologías y que empiezan a insertar, porque a mi modo de ver no son grandes pensadores, sino que son personas que siguen las ideas de otros que han planteado para instalar una ideología que va de manera progresiva, paso a paso, no se adelantan los pasos. Ellos van más, porque la han instalado hace mucho más años, esto se inició hace más de 30 años atrás. Ahora, fíjate que la hipersexualización justamente busca eso. Nosotros sabemos que en Francia no existe límite para establecer edades con sexual, o sea, para mantener relaciones sexuales no existe límite de edad. Entonces tú te das cuenta que esto deja de ser una teoría conspiracionista. Esto se contata con la evidencia que existe en el mundo. O sea, de hecho, voy a hablar de lo que dijo Alicia, dijo, bueno, vamos a hablar de la pederastía. Fíjate que para que tú valides un proceso de construccionista necesitas 5 pasos. Uno, el primer paso es despatologizar, o sea, la pedofilia está haciendo lobbies para que la despatologicen, porque la pedofilia es una parafilia y es una desviación sexual y tú la puedes encontrar en el DSM-5 y en el CIE-10. Y la verdad es que eso es un delito. Bueno, la despatologizas, la normalizas, la despenalizas, la legalizas y la liberalizas. En algunos países ya ocurrieron estos procesos porque se autorizó, particularmente entiendo que en Canadá, pero en otros países están en este proceso de construccionista, acuérdense. Primero, se despatologiza, se normaliza, se despenaliza, se legaliza y se liberaliza. Y acompañado de toda esta eufemismo que se llama educación sexual integral, que en realidad es un proceso de adoctrinamiento, porque tampoco existe que el niño libremente elija, porque para eso, Jorge, tú te vas a encargar, como decía Ezequiel, de adoctrinar a los niños, de enseñarle una hipersexualización que es aberrante y que por ninguna razón el niño requiere, pero como lo estás adoctrinando, el niño después va a exigir los derechos, porque nosotros nos preguntamos los derechos sexuales y reproductivos, y te pregunto, Jorge, ¿desde cuándo los niños de 4 o 5 años se reproducen? ¿Desde cuándo le han quitado los derechos sexuales a la gente cuando existe la ley que protege la libertad sexual en los adultos y la indemnidad sexual en los niños, en los menores de edad? Entonces, fíjate que eso apunta a eso, apunta a dar vuelta al discurso, apunta con este proceso de adoctrinamiento que sean los niños los que exijan. Y voy a citar nuevamente a Foucault, hacer la guerra con los derechos. Si estos caballeros saben muy bien lo que están haciendo, los de derecha lo replican por monería y por ignorancia, porque no han estudiado, no tienen idea de dónde se están metiendo. Son esa rana que está en esa olla y que cuando se den cuenta van a estar todos cocinados, porque el poder que tienen estas personas es impresionante. Se han inundado todas las partes en la sociedad. Son intelectuales, se han metido en todas partes y obviamente le han ayudado todo lo que yo insisto, Hollywood, Netflix, Disney promoviendo imágenes acerca de la pedofilia. Tenemos la televisión abierta y obviamente que la caja boba, los libros, el arte, o sea, está todo inundado. Y si las personas no toman conciencia, estos procesos no se van a detener, hay que detenerlos. Mira, sí, sin ir más lejos, el Canal 13, canal que fue históricamente un canal católico, bueno, hoy día es dueño un empresario que al parecer no tiene mucha moral, estuvo todo el día el orgullo gay, no sé qué fue, yo no le doy mucha pelota a estos temas, con la banderita en los números, en el 13 la ponían permanentemente la banderita esta de la liberación gay, que tengo entendido que es la bandera de los pedófilos en un principio y que después se transforma en esto. De los derechos humanos, yo quiero aquí sacar a la pizarra a Ezequiel. Hablan, digamos, de que esto tiene que ver con los derechos humanos. ¿De qué derechos humanos estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando le estamos enseñando a los niños algo que le estamos imponiendo algo que va, bajo mi punto de vista, contra cualquier derecho humano, Ezequiel? Acá, bueno, una cosa es lo que
lo que en realidad sucede, y otra cosa es, como decía antes también, lo que la ley habitaba y lo que la bajada de línea de la ESI, pero hay un punto fundamental que la ley de ESI Argentina tiene 5 ejes que son los que se utilizan para la formación docente en este tema, y hay un eje que se llama ejercer nuestros derechos y apunta específicamente a esto. Y tiene algunas cosas muy controversiales, pero por ejemplo, te cito textual, dice, cada niño tiene el derecho a poder vivir libremente su sexualidad sin sufrir ningún tipo de discriminación por su orientación sexual. Y tiene el derecho a poder expresar sus emociones y sentimientos. O sea, un nene puede decir que su deseo es, su orientación sexual es hacia los animales, y ese es su derecho y nadie lo puede cuestionar. O puede decir que su orientación sexual es, no sé, hacia las plantas, lo que sea, nadie puede cuestionarlo. Lo que más ruido me hizo a mí fue que en la misma época que yo estaba investigando esto, hubo un caso muy conocido de un músico de rock muy famoso que tenía mucha llegada a los adolescentes acá en Argentina y que había tenido muchísimas denuncias de abuso sexual infantil. Él era un pedófilo que tenía la costumbre de apuntar a nenas de 13 años, 12, 13 años, y abusaba de ellas. Y el tipo en su descargo repite el mismo discurso. Él dice, bueno, no sé por qué me dicen, por qué me juzgan a mí si en realidad nosotros nos amábamos, dice el pedófilo en su defensa. Entonces, digo, ¿cuánto habilita esto en cuanto dentro del marco de los derechos para que estas cosas ocurran dentro del aula, como decía antes? Ahora, como psicólogo clínico, te digo, lo que más me preocupa a mí, que el discurso de los derechos habilita todo esto, pero lo que más me preocupa es con una generación que está recibiendo este tipo de ESI con adoctrinamiento de ideología de género y corrupción de menores, como decimos, a partir de la primera infancia, que se le impone o se le vende el aborto como un derecho. O sea, son chicos que cuando llegan a la adolescencia, la mayoría o un alto porcentaje va a abortar, va a pasar por un aborto. El consumo de drogas, como algo también se está hablando en Argentina de legalizarlo ya hace un tiempo, que se está cada vez con más fuerza, se está tratando de imponer, o sea, con un consumo de marihuana o de drogas legalizado y habilitado. Lo que se espera de acá a 20 o 30 años, qué generación va a quedar, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una generación de psicóticos, en su mayoría, o sea, gente que va a tener serios problemas para ponerse en el lugar del otro, que va a tener problemas para identificar lo que es peligroso y lo que no, para diferenciar lo peligroso y lo que no. O cuando se dé cuenta de las consecuencias, lo grave de todas estas acciones y de haber aceptado esto, ya va a ser demasiado tarde, porque va a tener consecuencias de sus actos y de malas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? ¿Qué es lo que se quiere lograr en una generación? Porque en sí, por lo menos acá en nuestra experiencia en Argentina, es que somos mayoría los que estamos en contra de todo esto, pero somos muy pocos los que estamos realmente hablando en nuestras casas, en nuestra familia, la gente que se ocupa de sus hijos, de explicarle que esto no es lo correcto. La mayoría está dejándose llevar por la corriente, lo cual es muy preocupante. Digo, ¿qué se espera dentro de 2 o 3 décadas? Esta gente que va a pasar por todo esto va a ser la que nos gobierne, ¿no? ¿Qué país nos espera? ¿Qué futuro nos espera? Y ver que todo esto coincide en diferentes países, la verdad que es muy preocupante. Oye, bueno, nosotros vamos a seguir con el programa. Un minuto, quiero despedir a la Alicia. La Alicia tiene que ir porque, a diferencia de los gondoleros que hay acá en Chile, que son los políticos que se pasan de canal en canal, la Alicia hace su pega, tiene una comisión, así que te queremos agradecer, Alicia. Esperamos contar contigo en un próximo programa. Bueno, y éxito en todo lo que estás haciendo. Sabes que cuentas con nosotros, con nuestro canal y con nosotros como personas para ayudarte desde acá en lo que sea pertinente. Muchas gracias, Alicia. Bueno, muchísimas gracias. Estaba tan a gusto escuchando a mis contertulios que me da rabia irme, pero me tengo que ir, y bueno, y para lo que se me necesite o para cualquier cosa quedo a disposición de todos vosotros. Venga, muchas gracias, Alicia, que tengas un muy buen día y una buena semana. Estamos en contacto. Chao, Alicia, gracias. Chao, Alicia, gracias. Chao, Alicia.
Bueno, nos quedan 15 minutos de programa, yo creo que hay que aprovecharlos, es la oportunidad de decirle a la gente y que la gente nos escuche. Pamela, no sé, ¿qué te puedo decir? Yo creo que lo que ha dicho, lo que nos ha contado Ezequiel es tremendo, es complicado, Es impresionante. impresionante. Mira, te puedo citar algo más si querés. Por supuesto, por supuesto. Digo que está en línea con todo esto, pero hay un punto en donde habla de que la escuela, dice, es utilizar a la escuela como bastión de resistencia. La escuela no es un ámbito de resistencia, la escuela es un ámbito de educación. Cuando yo era chico, me acuerdo que la maestra se llamaba la segunda mamá, era casi como una extensión del hogar. Esta gente está apuntando a formar terroristas desde la primaria. Digo, ¿cómo un ámbito de resistencia? ¿Qué es lo que pretende con esto? Y otra cosa es que hay citas directas textuales de textos de Engels y de textos de Shulamit Firestone, de los mayores ideólogos de género también. Por eso preocupa tanto esto de que se esté utilizando como un espacio de adoctrinamiento. Lo de la ESI es una excusa, más allá de que se apunta directamente a destruir y avasallar la sexualidad desde la primera infancia, y a implementar las parafilias como normalizadas, naturalizadas, pero aparte de eso, hay una bajada ideológica importantísima y le están utilizando las horas y el espacio de ESI para hablar, por ejemplo, del derecho al aborto, que es una cosa increíble. Exacto, y que complementando a Ezequiel, yo creo que también hay que citar a Alfred Kinsey, que fue uno de los sujetos que hizo más experimentos en Estados Unidos y que están las famosas tablas de Kinsey, donde él ejercía conductas transgresivas y perversas a bebés. Entonces, claramente esto tiene que ver con un tema ideológico. La gente cuando empiece a descubrir, de hecho, el esquizoanálisis, cuando hablan del antiedipo, que es un texto también donde ahí aparecen, citan a Freud, están graciosos, citan a Freud, se pelean con Freud después, porque, claro, lo usan cuando Freud habla no quiero profundizar en realidad, porque tendríamos que desarrollar un poco más el tema, pero citan con algunos fundamentos teóricos de Freud, y como Freud después habla claramente del principio de realidad, el principio de placer, el principio del placer lleva a la muerte al ser humano. El principio de realidad es lo que lo hace sobrevivir, y lo que diría más, lo llega a la autorrealización. Y por lo tanto, las diferentes fases o etapas que desarrolla Freud, en la última es la fase genital, que también tiene que ver con la represión. La gente ha entendido muy mal la represión. La represión significa contener, no significa lo que le están poniendo otro significado, como que es como que no se permite, no hacer. La represión tiene que ver con la contención. Y también Freud explicó los mecanismos de defensa que permiten satisfacer todo el impulso que tiene que ver con la sublimación. Por eso es que de ahí se divorcian, rompen con Freud, lo critican, y obviamente hacen su esquizoanálisis. O sea, imagínate una realidad esquizoide, y yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Ezequiel, porque precisamente lo que buscan eso es crearle una realidad psicótica, esquizoide, y algunas personas francamente van a ser psicópatas si tú le estás transgrediendo toda la formación de los diques que se tienen que desarrollar en la temprana infancia. Como tú lo mencionaste en algún momento, Ezequiel, el asco, la vergüenza y la moral. Y obviamente eso, como no va a estar, las personas van a ser sin límites. Y les tengo una mala noticia a estas personas que prueben ese tipo de ideas, porque para ser infinito precisamente hay que tener límites. Pamela. Sí, lo que pasa es que yo cuando escuchaba hablar a Ezequiel, yo quiero que aquí la gente sepa lo que dice la ley que se está discutiendo acá en Chile, que es muy parecido a lo que dice Ezequiel. Lo voy a leer textual también. Esto está en el artículo 2, donde están los principios rectores de este proyecto, y dice: reconocimiento del derecho a la educación sexual. El derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual, que a su vez resulta condición indispensable para asegurar que las personas disfruten de otros derechos como
la salud, los derechos en materia de sexualidad y reproducción, y ahí al tiro se me viene a la cabeza lo que dijo Margarita, desde cuándo los niños pequeños de jardín infantil se reproducen. Además, aquí también se nos viene a la cabeza lo que reconoce la ONU, UNICEF, como derechos reproductivos y sexuales, reconoce el aborto. Entonces, ¿qué se les va a enseñar a los niños? Esa es una pregunta que también los padres se tienen que hacer. También el derecho a la información, el derecho a una vida libre de violencia sexual de género, ojo con esto, y la no discriminación. Entonces, es eso lo que se está legislando hoy día acá en Chile. Otra cosa que quiero dejar el punto bien claro, hay muchos promotores de este proyecto que dicen que en el fondo a los niños pequeños se les va a seguir enseñando afectividad y a los más grandes se les va a enseñar sexualidad. No, eso no es así, porque esta ley, la que se está discutiendo en la Comisión de Educación, no distingue entre niños pequeños y niños más grandes. Siempre se habla de sexualidad y afectividad. Por lo tanto, aquí no vengan a decir los promotores de este proyecto que aquí se va a distinguir, porque la ley no distingue. Por lo tanto, a los niños más pequeños se les va a enseñar sexualidad. Exactamente. Amigo mío, Ezequiel, yo les voy dando la palabra. La idea es que ustedes participen también y vayan, se interrumpan un poquitito, porque es un poco la idea. Bueno, y en cuanto a la enseñanza de la sexualidad también, y más está ocurriendo en los adolescentes, digamos, en los chicos que acá es colegio secundario, hay un texto que yo cito que dice de enseñarle los juegos presexuales y sexuales a los adolescentes, ¿no? Y entonces lo que también se está haciendo es no ya, bueno, no hay prevención de abuso, no hay prevención de embarazo adolescente porque se fomenta, se hipersexualiza a los chicos, a los niños, se hipersexualiza y se hiperestimula a los adolescentes también, y aparte de todo esto, también en colegios, por ejemplo, colegios conservadores, confesionales, en donde yo conozco los docentes que dan las SIAI, que son gente conservadora, que ha tenido miles de recaudos y miles de cuidados y han sido muy serios. Me cuentan a fin del año pasado que tenían casos en donde los chicos, todo un curso entero, habían hecho una fiesta en una casa y habían terminado teniendo, no sé, 6 chicos en el baño, otros 5 chicos y chicas mezclados en una habitación también, se habían emborrachado todo. Bueno, este tipo de cosas tampoco se pudo evitar cuando era la idea, aún enseñando de una manera correcta, pero lo que pasa es que la cultura tiene una presión tan fuerte desde los medios de comunicación que prácticamente todo habla de esto, y hay un concepto interesante que yo estoy investigando ahora, que es el de la pornificación de la cultura, que hoy, digamos, lo que en los 80 era pornográfico, hoy ya se encuentra en las redes sociales, en los canales de televisión, a la hora de mayor rating, que es a la noche. Por ejemplo, cuando está toda la familia mirando televisión, por lo menos acá en Argentina hay programas donde pasan prácticamente no desnudos explícitos, pero sí muy demasiado elevado de tono, novelas, telenovelas que se están produciendo, y todo tiende a la naturalización de las parafilias como algo normal y como único meta de satisfacción. Bueno, acá en Chile, sin educación sexual integral, el año pasado nos llegaron 2 denuncias, no solamente a nosotros, sino que también a otras organizaciones pro familia. Una era del libro que lo estaba dando el Ministerio de Educación, que era Detectives en el Museo, que no sé si se acuerdan que hubo una gran polémica, salió en los matinales, etcétera, porque efectivamente este era un libro que no era apto para la edad en la que se estaba mostrando. Era un cuadro que uno cuando es grande lo puede ver, pero para los niños pequeños, que ahí lo explicó muy bien Margarita Rojo, no era apto para la edad a la que se le estaba mostrando. Y también tuvimos otro libro que se llamaba Conociendo mi cuerpo y mis emociones, donde en este libro era para jardín infantil. O sea, uno ve los monitos y es para niños de 4 o 5 años,
y a los niños ya se les estaba enseñando a masturbarse, esto en relación a la educación sexual, a masturbarse, a la autoexploración, la identidad de género, donde se ponían varios tipos de parejas, lésbicas, homosexuales, transgénero, y se le explicaba al niño lo que eran todos estos conceptos. Entonces, cuando también a nosotros nos dicen, esto no va a pasar en Chile, esto ya ha pasado en Chile. Y es por eso que nosotros estamos tan alerta a lo que ha pasado en Argentina, a lo que ha pasado en otros países, pero también a lo que ha pasado en Chile. Entonces, con una ley ya no va a poder un papá denunciar esto, sino que va a tener que atenerse a lo que el colegio disponga sobre una educación sexual. Por eso es tan peligroso este proyecto de ley que hoy día se está discutiendo en la comisión. Y fíjate que yo, como lo que tú dices, Pamela, es tan cierto. Yo hace 4 años que me vine a ir a Puerto Varas, y hace 5, 6, tuve una tremenda discusión en el colegio. Nosotros formamos un grupo con el tema porque en el colegio tuvimos un caso de un niñito que se transformó en niñita en cuarto básico. De hecho, hubo que modificar un montón de cosas del colegio. El jumper, ponte tú, ya no se dejó usar, y toda la enseñanza básica tenía que andar con bus, o sea, modificaron los uniformes. Y nos encontramos hace 5 años atrás, en una vez que voy al colegio, yo era bastante activo en el Centro Padre, me encuentro con las oficinas de todas las oficinas de los profesores con estas láminas, estas calcamonías, que salían 2 parejas de mujeres, 2 parejas de hombres, un montón de cosas. Entonces, esta cuestión, como bien tú dices, viene hace rato. Te estoy hablando de un colegio particular pagado caro, o sea, no te estoy hablando de un colegio municipalizado, ni nada por el estilo. Entonces, lo que estamos viendo hoy día claramente viene de hace mucho tiempo. Han hecho algunas pruebas, este tipo de cosas, para mí son pruebas que van viendo cómo reacciona. Y tú te das cuenta al final del día que la gente no, como bien dice Ezequiel, bien dice la Margarita, la gente no reacciona, la gente termina saturada con el problema y dice, bueno, ya, sigamos para adelante. Yo estoy preocupado, como lo hace el presidente de este país, de temas económicos y de la cultura, y de los otros temas no me ocupo porque dan la pelea como perdida. Margarita, no sé qué opinas tú al respecto de ahí. Claro, lo que pasa es que las personas se empiezan a acostumbrar, porque tú bien lo has explicado, Jorge, o sea, las personas empiezan a saturarse. Fíjate que los umbrales de tolerancia empiezan a bajar, porque tú saturas a la gente con esta información. Lo que ocurrió con la marihuana es un ejemplo de un proceso deconstruccionista, donde a la persona le empezaron a tener poleras de marihuana, tenían gorros, jockeys de marihuana, aros de marihuana. Entonces, todo el mundo empezó a habituarse a este tema de la marihuana, y empezó a creer que era inocua. Y resulta que aumentó el consumo de la marihuana entre los adolescentes, que daña mucho el sistema nervioso la marihuana, pero se la quiso colocar en esa, y la gente empezó a creerlo. De hecho, imagínate que en nuestro país hablan del consumo de droga recreacional. La verdad es que no es recreacional, es consumo de droga nomás. Entonces le cambian a la gente esta creencia, si es sumamente importante. La gente le están cambiando la creencia y están siendo bombardeados por todas partes. Entonces, aumentan. ¿Por qué? Porque detrás de esto, Jorge, seamos sinceros, aquí hay grandes negocios. Este tema de lo que estamos hablando ahora, entendemos que la ESI es un proyecto que tiene la ONU con su proyecto 2030. Entonces, los países, ¿sabes tú que los países que no firmaron estas situaciones son los países musulmanes y algunos países de África? Porque en realidad se están resistiendo a eso, porque ellos saben que este es un proceso de adoctrinamiento, y detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Un negocio. El poder, para empezar. Los políticos, muchas veces los políticos de derecha aceptan estas cosas para no perder el poder, porque como está la hegemonía política, entonces todos tienen que hablar igual, pensar igual, y si no estás hablando y pensando igual, entonces estás con odio. ¿Y desde cuándo ellos se arrogan? Uno les está poniendo en evidencia lo que está ocurriendo, entonces tú tienes odio. Pero eso es una falacia. Es una falacia, por eso que ellos se preocupan de ponerte y presentarte en una fachada muy bonita las cosas que están legislando, o sea, los derechos de la infancia, los derechos sexuales y reproductivos de los niños. Entonces la gente se tiene que preguntar, ¿y desde cuándo está ocurriendo esto? Y fíjate que la gente de derecha, por así decirlo, porque a mi modo de ver, la derecha solamente existe en la economía, si es que, porque la derecha no existe ideología que resista. Todos ellos han sido inundados con el mismo discurso, y unos, por no perder el poder, adhieren al discurso, porque no se han dado cuenta cómo han introducido estas ideas, cómo han sido dominantes estas ideas, y no las han parado, porque se les olvidó que
como dice Jesús, pues no solo de pan vive el hombre, por lo tanto, obviamente que las ideas, las creencias son fundamentales, aun cuando Jesús estaba hablando claramente del amor, cosa que estas personas tampoco te lo van a querer, lo van a querer imprimir. Y aprovechando justamente eso, uno de los elementos que yo creo que además para destruir todas las instituciones, entre esas las instituciones que tienen que ver con la creencia de Cristo, es precisamente porque se moviliza el amor. Y ellos no movilizan el amor. Y fíjate que haciendo una reflexión acerca de la sexualidad no es lo que están enseñando ellos. ¿Ya? Acá el problema no es la educación sexual, es el sentido que se le está dando a esa educación sexual. Y el sentido que se le está dando a esa educación sexual tiene que ver con un proceso de adoctrinamiento, es anticientífico, y por eso que los objetivos, como bien los explicó Ezequiel y también Pamela, no se cumplen, se produce el efecto contrario. El efecto contrario es mayor cantidad de abusos, por lo tanto vas a desaparecer dos cosas, la infancia y el delito de la pedofilia. Y en segundo lugar, vas a aumentar las enfermedades de transmisión sexual, porque como lo explicó Ezequiel, o sea, una fiesta donde, piensa tú que a los adultos ya los pervirtieron, porque ya les enseñaron a través de las películas, orgías, les enseñaron la infidelidad y les enseñaron cuánta atrocidad perversa en la esfera de la sexualidad. Entonces bajaron las edades y ahora van por los niños. Entonces eso ya está validado en los adultos. El punto es que tú le generas en educación sexual, si estamos hablando de educación sexual, le estás generando una adicción porque al ser humano lo estás dejando vacío. O sea, una práctica sexual como un acto reflejo es hacer adicto a una persona a esa práctica, porque justamente lo que deja es ser al ser humano vacío. La sexualidad no deja al ser humano vacío. La sexualidad es un proceso de autorrealización mucho más complejo que tiene por misión hacer feliz al ser humano y no lo va a dejar vacío. Y estas prácticas dejan vacío al ser humano. Y por eso que movilizan la psicosis y la psicopatía. Algo para agregar, no sé si estarás de acuerdo, pero Margarita, pero hay en el conductismo, los cognitivistas tienen un proceso que se llama proceso de desensibilización sistemática. A mí me da la sensación como que es esto, pero a nivel sociedad, que se está directamente en la sexualidad se quita la afectividad del sexo, de la relación. Entonces ya se banaliza la relación, las relaciones sexuales quedan sin amor, sin afecto, sin emoción, y se banaliza. Y para mí, muchos citan a la novela 1984 de Orwell, sí. Pero yo estoy más inclinado, o me parece que se refleja más un mundo feliz de Huxley, en el sentido de cómo se ha tomado hay una reproducción artificial de los seres humanos y cómo hay una sexualidad que directamente queda tan desligada de los afectos y que solamente pasa al ámbito recreativo y nada más. No sé si coincidís conmigo. O sea, coincido plenamente contigo, y justo que bueno que usaste el ejemplo de la desensibilización sistemática, porque precisamente eso va paso a paso y va ascendiendo en categoría, que es lo que se aplica con el proceso de construccionista. Y fíjate que este método intelectivo tú lo puedes aplicar en todas las cosas que están ocurriendo. O sea, todos estos procesos llevan a la deconstrucción, porque van a abolir el binario, es decir, ya no va a haber niño-adulto, ¿entiendes? O sea, se va a abolir, ya no existiría niño-adulto, existiría solamente esta horizontalidad, por eso que hablan tanto de la igualdad. Si todo esto, ellos van de a poco colocando, insertando conceptos, la igualdad, porque va a ser una relación horizontal, no va a haber diferencia entre adultos mayores, entre niños, ¿me entiendes? A eso van, porque van a la deconstrucción del ser humano. En la deconstrucción del ser humano, ese vacío no es la nada, ese vacío es otra versión del ser humano. Y en esa otra versión hay que ver qué es lo que están haciendo. Entonces nosotros acá nos estamos dando cuenta, cada uno de nosotros sigue estudiando. Yo llevo 8 años estudiando este tema, y la verdad las cosas que esto cuando nosotros lo analizábamos y lo mostrábamos con este método y íbamos viendo cómo van en categoría superando, porque además la perversión se transgrede a sí misma, por eso que tú ves más conductas perversas, la gente decía, no, es que esto no puede ser. Y resulta que cuando ya vemos los resultados de Canadá, cuando vemos algunos resultados lamentablemente en Argentina, en España, en México, en Noruega,
tú dices, en realidad sí, parece que tenía razón, sí, Bueno, eso está ocurriendo. Un ejemplo claro de lo que estás diciendo, Margarita, y también lo dijo Ezequiel, es todo el tema de la autonomía progresiva, cómo se está redefiniendo este concepto de la autonomía progresiva. Todos, o sea, nuestros abuelos, hasta nosotros mismos con nuestros padres, nosotros en el derecho nos regíamos por un principio general, natural, que era la autonomía de la voluntad. Y que por esa autonomía de la voluntad todos somos libres acá. Y cuando nosotros tenemos hijos, vamos educando, formando a nuestros hijos y le vamos dando ciertas libertades dependiendo de la edad que tenga y la madurez, pero son los padres, los educadores, los que se van dando cuenta si se le dan ciertas libertades o no. Pero ¿qué está pasando ahora? Bueno, y en ese sentido se da progresivamente en los niños esta autonomía de la voluntad. Pero ¿qué está pasando hoy día? Que la izquierda está redefiniendo este principio de la autonomía progresiva en los niños, atendiendo a que, según ellos, como estamos en una sociedad adultocentrista, los niños estaban siendo educados de forma dependiente de los padres y no se le daban todas las libertades. Entonces, ¿qué se dice? El niño tiene derecho a que se le reconozca la autonomía progresiva para que él pueda tomar ciertas decisiones según la edad, y aquí viene el cambio, y según la percepción que el propio niño tenga sobre su madurez. O sea, aquí ya estamos cambiando el paradigma. Exacto. Antes era el padre el que dirigía y el que le daba ciertas libertades a los hijos, y ahora te están diciendo, no, es el niño, según su percepción de la madurez, quien va a poder tomar ciertas decisiones aún en contra de la voluntad de los padres. Y es por eso que ahí se crea el conflicto entre padre e hijos. Oye, bueno, la conversación está buenísima. Yo creo que podríamos estar mucho rato. Es muy bueno. Se nos está terminando el programa. Yo quiero recordarle a la gente quién firmó este proyecto, porque es bueno que la gente sepa. Lo firmaron la diputada Roja o diputado Roja, el diputado Giles, diputada le dicen ellos, diputado Torres, diputado Fernández, la Maya Fernández, diputada Claudia Mix, Rodrigo González, diputado Asensio, Castillo, Mirosevich, y el que no tiene creencia, el que le gusta el poder, ¿no es cierto? Y que yo creo que sería bueno que, señor Belolio, a usted le hablo, que se cambiara de tienda política para que deje de engañar a sus electores. Usted no representa lo que representa su partido político bajo ningún respecto. Usted lo que representa es todo lo que se ha hablado en este programa y toda la maldad y todo lo malo que a lo que nos vamos acercando, y a ese despeñadero que podemos caer, ¿no es cierto? Si terminamos destruyendo, y yo insisto, el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia. Que para allá va el tema, y para allá va, ¿no es cierto?, con todas las cosas que han ido inventando en el cuento. Entonces yo le llamo a la gente, estudien los proyectos de ley, gente, sepan quién es el diputado del óleo, quiénes son porque los otros diputados no nos extraña, hay gente progresista que no tiene ningún valor, ¿no es cierto?, no cree, no tiene ninguna creencia, solo les interesa el dinero y el poder, pero un diputado como Belolio, ¿no es cierto?, debería cambiarse de tienda política y terminar de engañando a la gente, porque esos son los más peligrosos. Yo, para despedirme, les voy a pedir que en 30 segundos cada uno llamen a la gente, le hagan un llamado de que necesitamos que nos pongamos las pilas, que peleemos por esto, porque así como lo que está pasando en Argentina nos sirva de alguna forma de ejemplo para que no pase en Chile, y que de alguna forma de Chile podamos ayudar a los argentinos a rectificar el camino. Margarita. Okay, gracias, Jorge. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que quedar claro, y lo investiguen, la ESI no es un proyecto de educación sexual, es un proyecto de adoctrinamiento, es anticientífico, y el punto aquí es que la gente se tiene que informar. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que vean qué está ocurriendo en Argentina, en España, en Canadá, para que vean cómo el proceso deconstruccionista se inició y la gente lo replica con conciencia y sin conciencia. Eso. Pamela. Bueno, yo me sumo a las palabras de Margarita, pero también quiero pedirle a todos los padres que levanten la voz. Es hoy cuando tenemos que levantar la voz, no solamente con nuestros familiares, sino que socialmente, porque todavía nosotros tenemos la oportunidad de parar esto. Esto está en primer trámite constitucional. Empecemos a conversar con nuestros diputados, empecemos a conversar también en nuestros grupos más cercanos, pero es hoy cuando nosotros, los padres, tenemos que defender a nuestros hijos de todas estas ideologías que, como bien lo dijo Margarita y Ezequiel, esto es una ideología perversa que lo único que está tratando es de hacer desaparecer la infancia. Ezequiel. Bueno, adhiero a todo lo que dijo Margarita y Pamela, y sí, movilizarse, salir, pero sobre todo
no descuidar el hogar. La Biblia dice en Proverbios que instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Hoy muchas familias están perdiendo a sus hijos, incluso mucha gente provida que conozco, que sus hijos están a favor del aborto porque ya han sido adoctrinados en los colegios y ya han sido adoctrinados en las universidades. Entonces, dediquen tiempo a sus hijos, no sea cosa que por una lucha social se pierda lo que tenés adentro de tu casa, que es lo más importante que tenés. Pasen tiempo con sus hijos, fortalezcan los lazos familiares, aprovechen la cuarentena, si es que todavía dura, para reforzar la relación de pareja, la relación con los chicos, pasar tiempo con los hijos. El adolescente y el niño necesita que los padres le demuestren que lo que él hace es importante, que las cosas que le pasan a él son importantes para sus papás, así que dedíquenle tiempo, ocúpense de ellos sin dejar de ser adultos, pero preocúpense y dediquen tiempo de calidad para con sus hijos. Bueno, se nos acabó el programa. Adherir a todo lo que ustedes dicen, ojalá que la gente se siga informando, sepa quiénes son sus representantes, no vuelvan a votar por ellos. Y despedir, la gente que se quiera suscribir, le quiero agradecer a Ezequiel, le quiero agradecer a Margarita, a la Pamela, 3 valientes, 1 en Argentina, 2 en Chile que han dado la pelea, bueno, a la diputada que se nos tuvo que retirar antes porque tenía que trabajar, y en España parece que a diferencia que en Chile los parlamentarios trabajan, cosa que me parece que debería ser digna de imitarse. Les quiero dar las gracias por participar, espero poder tenerlos de nuevo. Yo creo que este tema hay que seguir hablándolo, hay que seguir diciéndolo, no podemos entregarle la cancha a la izquierda para que estén permanentemente ideologizando sin nosotros, ¿no es cierto? Y gente como ustedes que es preparada a decir las cosas como son. Como las decimos en la vereda, las cosas como son, las cosas sin tapujos, ¿no es cierto? Y un lenguaje y una palabra sin pelos en la lengua. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros televidentes, esperamos tenerlo, bueno, gracias. Y que tengan una buena semana. Muchas gracias a ti. Gracias, Jorge. Adiós. Gracias a todos. Gracias.